Entonces, poder. ¿Qué tenemos que decir del poder nosotros? Del poder. ¿Cuál es el objeto del poder? Entonces es la forma de organización, de imponer la voluntad de un individuo o grupo al resto. Esto tendríamos que decir del poder. Entonces, el número 1, ¿cuál es el objeto del poder? Ese es el objeto del poder. El objeto del poder es ese. Determinar cómo un individuo impone la voluntad, su voluntad o la de un grupo al resto de ciudadanos o al resto del grupo. 2. ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para determinar la organización. No, determinar la jerarquía en el grupo. Sí, todo grupo debe tener una jerarquía, el poder es para eso. Se determina la jerarquía que hay en el grupo. ¿Qué jerarquía? ¿Cómo está constituido ese grupo? Entonces, ¿quién manda y quién obedece? Esas son las organizaciones del poder. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del gobierno. El gobierno. Este es un concepto importante para que lo tengamos en cuenta. El objeto del gobierno. ¿Cuál sería el objeto del gobierno? Entonces decimos que el gobierno es la organización del poder en las instituciones que van a regir esa sociedad. Entonces, ojo con este dato. Primero, ¿cuál es el objeto del gobierno? Eso. El objetivo del gobierno es eso. La organización del poder, la organización del poder en instituciones que rigen esa sociedad. Y lo segundo que tenemos que decir del gobierno, la utilidad, ¿para qué? Para que haya una organización social. Esas instituciones forman parte de la organización de ese estado, de esa nación, de ese pueblo. Entonces, para que haya organización social, para eso existe un gobierno. Esa es la razón. Y tenemos la organización social. ¿Qué viene esto? Pero primero, antes de organización social, deberíamos de tratar el tema de la ideología. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ideología, y esto es importante, vamos a hablar un poco de ideología. ¿Qué es la ideología? ¿Qué es la ideología? Entonces vamos a tener que decir que la ideología es el conjunto de ideas que orientan la organización de una nación o estado, ¿cierto? O de un grupo, de una nación, un estado o grupo.
Sí, porque toda, toda organización, todo estado, todo conjunto, todo grupo humano va a tener esto, una ideología. Es ese conjunto de ideas, de teorías que van a sustentar esa forma de organización de este gobierno que estamos planteando. Ahora, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve la ideología? Nos preguntaríamos, ¿para qué la ideología? La ideología, pues es el respaldo teórico que explica la forma de actuar del Estado, de la nación y del gobierno en ejercicio del poder. Ojo con ese dato. ¿Para qué sirve la ideología? Es eso. Usted, como eso es teórico, es la forma como usted puede explicar la manera como ese poder se ejerce, cómo estas instituciones deben de proceder, explica la forma de actuar de esa nación, o sea, la parte teórica de este poder que es práctico. El poder es práctico, se concretiza en forma de gobierno, ¿cierto? Pues para eso es la ideología. Ahora, la organización social, perdón, primero hablemos de la distribución de los derechos, porque la ideología tiene que ver con eso, con la distribución de derechos y deberes. ¿Qué sucede? Esta distribución de derechos y deberes primero tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo de esa distribución? Pues justamente la organización social. Determinar cuáles son los derechos, cuáles son las acciones que se van a premiar o a sancionar en la sociedad. Claro, ¿para qué? Para orientar el accionar de los ciudadanos. Entonces la política aquí tiene que ver con la parte axiológica, con los valores, con la forma como van a actuar. Esto está determinado por la ideología que estamos hablando, la ideología que nosotros estamos diciendo determina esta distribución de derechos y deberes en la sociedad, cuáles son la forma como se va a entender esta distribución, estas acciones de las personas, cómo es que vamos a trabajar con eso, ¿cierto? Los valores que van a orientar, que se premia y que castiga. ¿Cuál es la utilidad de esta distribución? Pues orientar, decíamos, el accionar de las personas. Esa es la finalidad de de la distribución de estos derechos y estos deberes. Si claramente nos dicen para dónde vamos, qué tipo de sociedades que somos, qué se premia y qué se castiga aquí. Entonces, por eso decimos que la política tiene que ver con eso. Por eso existe la Constitución, ahí están consagrados los derechos y los deberes, de acuerdo a una ideología, y eso va a determinar con qué se premia, qué se castiga en esta sociedad. ¿Listo? Por último, tenemos la organización social. ¿Qué es la organización social? Entonces, es el resultado. ¿Cuál es el objeto? Pues es el producto de la forma del ejercicio del poder
del gobierno, de la ideología y de la distribución de derechos y bienes. ¿Y para qué esto? ¿Para qué hay esa organización? Para evitar la anarquía. La finalidad de esto es evitar la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Evitar la anarquía. ¿Y cuál es el tema de la anarquía? Anarquía es sin gobierno, de que cada uno haga lo que le dé la gana, no, no se puede hacer lo que le da la gana. Para eso existe esto que es la política, esto que estamos estudiando de qué es la política. Uno no puede hacer lo que le dé la gana, uno tiene necesariamente que plantearse una realidad, eh, una realidad concreta de un gobierno, de una organización social, de una distribución de derechos, y así nadie puede hacer lo que le da la gana. Eso es claro. Bueno,